Este video es el segundo video de la serie de tipos de distribución de probabilidad. Continuaremos con la selección del tipo de distribución según sea el caso, de acuerdo como lo propone el texto. Pues como les comentaba, hay que plantear bien qué probabilidad se va a utilizar, ¿sí? Porque si estamos en la situación de escoger con cuidado la correcta, hay que ver que, por decir, si nosotros estamos utilizando una Poisson, que realmente no sea una distribución binomial la que necesitamos, ¿sí? Que porque nos cambiaría la decisión y nos cambiaría los parámetros que tenemos que sacar para caracterizar esa población y para hacer inferencias con respecto a si mi valor o mi característica de la población está dentro de ciertos supuestos. Y aquí nos dice, recuerde que la distribución binomial se aplica cuando el número de ensayos está fijo antes de que empiece el experimento y que cada ensayo es independiente y puede tener solo dos resultados mutuamente excluyentes, éxitos y fracasos, y o, sí y no, ¿sí? Por ejemplo, son ejemplos de éxito y fracaso, ¿no? Y los supuestos que se hacen al momento de desarrollar ese experimento si nosotros lo queremos hacer como binomial. O sea, sería una característica que queremos analizar de la población, si está existiendo en un individuo o no, o en un experimento o no. Al igual que la distribución binomial, la distribución de Poisson se aplica cuando cada ensayo es independiente de los demás. O sea, tiene que haber independencia de cada ensayo. O sea, cada resultado es independiente, no tiene una relación o una condición de que uno se dé y el otro no se dé, o se lo den los dos juntos, no, eventos independientes. El número de valores posibles es infinito. No se conoce el límite de dos resultados mutuamente excluyentes. En ciertas condiciones, la distribución Poisson se puede utilizar como aproximación a la binomial. Sí, o sea, hay aproximaciones, pero no siempre es posible hacerlo. Todas las suposiciones que conforman la base de la distribución deben cumplirse si la intención del uso de dicha distribución es producir resultados significativos, ¿sí? Ese es el detalle. Tenemos que ver si realmente andamos buscando lo que nos va a permitir identificar esa distribución de probabilidad. Aunque la distribución normal es la única distribución continua que hemos analizado hasta el momento, igual que en el capítulo, ¿verdad? Ahí como menciona, debemos darnos cuenta que existen otras distribuciones continuas útiles. En los capítulos siguientes, en las diapositivas siguientes, veremos la cuestión de la T-de-Student. Nosotros no vamos a ver la chi cuadrada, la van a exponer ustedes. La distribución F se las voy a comentar, pero cada una de estas es de interés para los tomadores de decisiones que resuelven problemas haciendo uso de la estadística, ¿sí? Entonces, ya con estas aseveraciones, pues tenemos que tener cuidado y analizar a muy detallado y ver antecedentes, sobre todo en investigaciones o en análisis que se hicieron de forma previa, a ver si la forma en que nosotros estamos haciendo el análisis estadístico lo han utilizado anteriormente. Acuérdense, en la estadística, como en el diseño de experimentos, en lo que viene siendo los análisis de diseño de análisis de datos experimentales, son recetas. Es seguir el desarrollo de experimentos, de análisis que anteriormente se han desarrollado para poder hacer comparativos también de que si los resultados que está obteniendo son similares a resultados anteriores, ¿no? Entonces, la distribución normal estándar, que es una variante de cierta manera de la normal, pues permite hacer pruebas de hipótesis usando escalas estandarizadas. De cierta forma, esta escala pues viene en unos cuadros de Z estandarizado y nos dice, en la prueba de hipótesis que acabamos de concluir, se requirieron dos números para tomar decisión: un valor observado calculado a partir de la muestra y un valor crítico que define la frontera entre la región de aceptación y rechazo. Más adelante que estemos haciendo cálculos respecto a este tipo de distribuciones, cómo se aplican, vamos a ver que para la aceptación de hipótesis o también para una vez de que se comparan poblaciones, vamos a tener una región de aceptación, una región de rechazo, limitadas por un número determinado.
Y ahí vamos a saber, por decir, si queremos saber si nuestro muestreo tiene la misma característica o es similar a lo que quisimos hacer, la población, si tiene esas características y la muestra que hicimos, queremos que se apegue a esa población, pues ahí nos va a dar un valor que tenemos que contrastar y ver si el valor que nos está dando la muestra está dentro de esos supuestos o no. Porque puede ser que el valor que estamos determinando está fuera y no pertenece a esa población. Por eso también aquí entra otro punto más, que eso depende de dónde se encuentre el valor de aceptación o de rechazo, depende del nivel de significancia, en este caso alfa. Y cuando hablamos de alfa de 0.05, es que estamos analizando al 95% de confiabilidad. La significancia es complementaria para llegar al 1 de la probabilidad con el 95%, o sea, lo que viene siendo la significancia más el nivel de confianza es suman el 1 o el 100% en sí. O sea, sería 5 del nivel de significancia y sería 95 el nivel de confiabilidad. Buscando también esto, buscando en la tabla 1 del apéndice del libro de estadística que les comentaba en el video anterior, nos habla de las distribuciones de probabilidad normal, de estandarizada, normal estandarizada, para encontrar que más o menos 1.96 son los valores de Z que dejaban a 0.025 de probabilidad en cada extremo, ¿sí? Ese 0.05 se divide en dos porque se supone que la campana tiene dos colas y hay que analizar la probabilidad del nivel de significancia. Del lado izquierdo son 0.025 y del lado derecho hay otro 0.25, 0.025, que de cierta manera esa sería nuestra área de rechazo. Todo lo que estuviera adentro tendría un nivel de confiabilidad del 95% y estarían esos datos dentro de lo que nosotros realmente queremos analizar. Para eso nos va a ayudar nuestra normal estándar, nuestra distribución de probabilidad normal estándar, para analizar ese tipo de campanas, pero que tienen un centro, ¿sí? Como dice ahí abajo, que parte de Z mayor a 0 y Z menor a 0, ¿sí? Nuestro centro va a ser el 0 en este caso. Y se encuentran estas observaciones. Entonces hay dos escalas de medición, la escala original o sin procesar y la escala estandarizada. La figura, bueno, aquí hay que identificar esas dos tipos de escalas. Cuando estemos hablando de escalas sin procesar, tendremos que analizar por medio de la distribución normal, pero cuando esté estandarizada y sean valores del lado izquierdo del 0 y del lado derecho del 0, entonces tendremos que utilizar las estandarizadas. Obsérvese que nuestra media muestral de 79,6 libras por pulgada cuadrada está dada en escala sin procesar, pero los valores críticos de Z de más o menos de 1.96 están dados en escala estandarizada. Como estos dos números se dan de dos escalas distintas, no podemos comparar directamente. Cuando probamos muestras de hipótesis, debemos convertir una de ellos en la escala del otro, ¿sí? Entonces, antes de comparar, debemos de estandarizar si queremos trabajar con esa distribución estándar. Y aquí vemos otras características. Si se fijan, aquí está la campana de Gauss, aquí está el área de aceptación. Aquí tenemos nuestra media muestral, que es de 79,500 libras por pulgada cuadrada. Aquí, si se fijan, está el 80,000, ¿sí? Y aquí está el 80,759. Y aquí al centro, si se fijan al momento de estandarizar, aquí están poniendo el 0 en el 80,000. Y acá, de este lado, y luego aquí está el 0. Y luego de este lado tenemos el límite ya establecido por Z, que es 1.96. La media de la muestra estandarizada dio 1, menos 1, ¿sí? Menos 1, y este es menos 1 también porque lo estandarizamos. Pero de este lado nos va a dar 1.96. Estos son los valores que les decía de 0 menos y de 0 más, estandarizándolos, porque aquí tendríamos que Z es igual
a X testada menos mu y está dividido entre lo que viene siendo el error estándar de nuestra población. Entonces, tener un número directamente comparable con el valor observado de X testada podría haber convertido nuestro valor observado de X testada a escala estandarizada. Utilizando la ecuación, se utilizan ciertas ecuaciones, se obtiene el valor observado y ya se empieza a aplicar en la tabla. En este caso, nos dicen que este es el error estándar de nuestra población o muestra, que en este caso es 400, que hay que calcularlo. Esta es la media y esta es el valor de mi media muestral, ¿sí? No, este es de la población, este es de la media muestral, lo restamos y lo dividimos entre el error estándar. O sea que esta parte de aquí abajo es el error estándar. La media de la muestra está a un error estándar abajo de la media de la población. Por eso está, este es el error estándar. 1.8, este es lo que está la media. Aquí tendríamos la media de la población. Un error estándar abajo de la media poblacional. Ahí sí están comparando. O sea que realmente al momento de hacer esta comparación con una distribución normal estándar, estaríamos viendo que nuestro valor sí está dentro de la población. Entonces, esa es una de las formas así muy gruesas de cómo se puede hacer este análisis. Ahora, por otro lado, tenemos la T-de-Student. Esta T-de-Student nos habla y nos dice, sin derivar la distribución T de manera matemática, podemos entender en forma intuitiva la relación que existe entre la distribución T y la distribución normal. Ambas son simétricas, ¿sí? Aquí vemos la simetría, pero el detalle, entre menos grados de libertad, entre menos muestra, tiende a estar con estas características, ¿verdad? Si hay menos muestras, va a presentar una cola. Si hay más muestras, empieza a tener un punto de inflexión a tratar de ser simétrica. Y si pasamos de cierto número de muestras y ciertos grados de libertad, tendremos que es más simétrica nuestra gráfica. Entonces, nos dice, en general, la distribución T es más plana que la distribución normal. Y hay una distribución T diferente para cada tamaño de muestra, como se lo estaba mencionando. Aún así, conforme al tamaño de la muestra, se hace más grande la forma de la distribución T. Deja de ser plana y se aproxima más a la distribución normal. De hecho, para tamaños de muestra mayores de 30, la distribución T se asemeja tanto a la normal que utilizaremos la normal para aproximarla a la distribución T. ¿Sí? Entonces, de cierta forma también, ahí en algunas figuras nos dicen que cómo se compara la T y una distribución T es menor en la media y mayor en las colas que una distribución normal. También está esa situación, ¿verdad? O sea, está más aplanada. Y también aquí nos hablan de los grados de libertad. Se afirmó que existe distribución T diferente para cada tamaño de muestra, como se lo mencionaba también. Y en un lenguaje estadístico apropiado, diríamos que existen distribuciones T distintas para cada uno de los grados de libertad posibles. El grado de libertad es el número de muestras menos 1, que son los grados de libertad. Podemos definirlos como el número de valores que podemos escoger libremente, ¿sí? Porque cuando estamos comparando dos poblaciones, que esto nos ayuda a la T-de-Student, o dos muestras, pues, de cierta manera, una población tiene sus parámetros fijos. La otra, nosotros los estableceremos para ver hasta dónde esa población con ciertas características está comprendida dentro del área de aceptación de la otra. Ahora, el uso de las tablas T. ¿Qué es lo que requiero yo para entrar a las tablas T? Aquí nos dice en el libro dónde lo podemos encontrar. Y nos habla que difiere un poco de la construcción de la tabla Z, de la normal. La tabla T es más compacta y muestra áreas y valores de T solo para algunos porcentajes, así que hay que hacer cálculos intermedios porque trae porcentajes en cuestión de 10, 5, 2 y 1, debido a que hay una distribución T diferente para cada número de grados de libertad.
una tabla más completa sería bastante grande. A pesar que nos damos cuenta de la necesidad de la tabla más completa, de hecho la tabla 2 del apéndice contiene todos los valores de distribución T que más se utilizan. La segunda diferencia de la tabla es que no se concentra en la probabilidad de que el parámetro de la población que está estimado se encuentre dentro del intervalo de confianza. En lugar de ello, mide la probabilidad de que el parámetro de población estamos estimando no esté dentro de nuestro intervalo de confianza. Es decir, la probabilidad de que está fuera. ¿Sí? Se está calculando la probabilidad de que está fuera. Si estamos haciendo un estimado de un nivel de confianza del 90%, buscamos en la tabla lo que viene siendo la columna punto 10, porque estamos buscando realmente con alfa. Estamos buscando con alfa. Entonces, por la cuestión que les decía, que una cosa es el nivel de confianza y el otro es el nivel de significancia. Estamos trabajando con las alfas de cierta manera, ¿no? Entonces, la probabilidad de punto 10 del error, nos vamos a hablar, estamos buscando la parte de rechazo, por eso estamos hablando del error, se presenta con el símbolo alfa, la letra griega alfa. Encontramos los valores de T apropiados para los intervalos de confianza de 95, de 98, de 99 en las columnas alfa, con título de .05, 0.02 y 0.01 respectivamente. Y la tercera diferencia de esta tabla es que debemos especificar los grados de libertad que se manejan. Por decir, supongamos que hacemos una estimación en un nivel de confianza del 90% y el tamaño de población es 14, entonces nuestro grado de libertad es 13. Es como les decía, el tamaño de la muestra menos 1 es nuestro grado de libertad y buscamos en la tabla ¿cómo se llama? La columna punto 10 para el 90% de confiabilidad y punto 10 de lo que viene siendo nivel de significancia. ¿Sí? Hasta el renglón 13, perdón. Buscamos el renglón 13 con la columna punto 10 y del mismo modo que en el valor Z, el valor T de 1.771 indica que si señalamos una distancia de más o menos 1.77 multiplicado por el error estándar estimado de X a ambos lados de la media, el área bajo la curva que se encuentra entre estos dos límites será el 90% del total de la población y lo demás se encuentra fuera de sus límites, ya que esto sería parte del error del 10% del área total. Pasamos a la parte de la distribución de T-Student todavía, pero ahora viendo el cálculo del error estándar. Y el error estándar de esta muestra lo tendríamos que calcular dividiendo lo que viene siendo nuestra desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de individuos muestreados. Obteniendo ese error estándar, aquí nos hacen de hecho ¿cómo se llama? Este es para calcular el error estándar y al mismo tiempo nos comentan que supongamos que se manejan dos valores A y B. Sabemos que tienen media de 18 en símbolos. La situación es A más B entre 2 es igual a 18. Como podemos encontrar los valores de A, B, pueden tomar varias situaciones. La respuesta es que A, B puede ser cualquier valor cuya suma sean 36, ya sea 36 entre 2, 18. Supongamos que sabemos el valor de A es 10, ahora B ya no es libre de tomar cualquier valor, sino que debe de ser 26. ¿Sí? En este caso, pues ya para hacer el 36, por eso dicen que es 26, y aquí nos ponen el ejemplo, ¿verdad? Y nos dicen, este ejemplo nos muestra que cuando hay dos elementos en una muestra y conocemos la media muestral de esos elementos, entonces somos libres de especificar solo uno de los elementos. Por el otro estará determinado por el hecho de que los elementos suman el doble de la media de la muestra. En un lenguaje estadístico decimos que tenemos un grado de libertad. Es la explicación de los grados de libertad, ¿no? Ahora, continuando con la F de Snedeker o de Fisher, también le llaman, aquí también maneja número de grados de libertad del denominador del coeficiente de F. Y este se obtiene
sumando lo que viene siendo el tamaño de la jésima muestra menos 1, ¿sí? O que sería igual a lo que viene siendo también el tamaño de la muestra total menos el número de muestras, ¿sí? Aquí estaríamos obteniendo nuestros grados de libertad para el denominador del coeficiente de Fisher. Ahora, este sería el punto de partida para el cálculo de la F de Fisher. Y ahora vemos que el peso designado a lo que viene siendo la varianza se puede obtener por ciertas ecuaciones, pero está de cierta manera, esta se debe de ajustar al número total de grados de libertad del denominador del coeficiente de Fisher. O sea, todos los parámetros van en torno a los grados de libertad. Ya en su momento que veamos los cálculos, pues ya veremos todos los parámetros que se pueden utilizar aquí en la F de Snedeker, pero esa es la situación. El uso de la tabla F para llevar a cabo las pruebas de hipótesis, debemos utilizar una tabla F en las cuales las columnas representan el número de grados de libertad del numerador y los renglones del número de grados de libertad del denominador. Existen tablas separadas para cada nivel de significancia. Supongamos que estamos probando la hipótesis al nivel de significancia de 0.01 y usamos esta distribución con grados de libertad de 8 para un numerador y 11 para un denominador. En este caso vamos a la tabla 6 del apéndice B. Y de acuerdo a esta tabla, para 8 y 11 grados de libertad es de 4.79 el valor. Si nuestro valor calculado de F excede el valor de la tabla, rechazamos la hipótesis nula. Si no es mayor, la aceptamos. O sea que estamos dentro de esa característica de esa población con este parámetro, con esta distribución de la población. Esa sería la técnica que se utiliza para el caso de la F de Snedeker. Ahora, también nos habla, este es otro ejemplo relacionado con el valor de aceptación o de rechazo para la F de Snedeker. Y ahora nos dice, ahora podemos probar nuestra hipótesis que los tres métodos de capacitación producen resultados idénticos. Este es el caso de tres tipos de capacitaciones y los están comparando. Utilizando el material desarrollado hasta el punto, empecemos por revisar cómo se calcula el coeficiente de F. Primero, la estimación de la varianza poblacional basada en la varianza entre las medias muestrales. ¿Sí? De acuerdo a las muestras, ¿qué varianza tuvimos? Y aquí nos dice que son 20. Segunda, la estimación de la varianza de la población basada en las varianzas dentro de la muestra. ¿Qué varianza se tiene en la muestra? En las muestras que se tuvieron. 14.769. Se hace esa división y ya se tiene el estadístico de lo que viene siendo F. En este caso, nos dice que nuestra estadístico F estaba en 1.354 y se contrasta, este valor de 3.81 se saca de las tablas de Snedeker y ya se compara. Si está dentro de la parte de aceptación, pues la muestra que estuvimos tomando o las muestras están dentro de nuestra población y ya la podemos caracterizar y aceptar esa hipótesis de que esa muestra tiene esas características de acuerdo a la distribución que nosotros calculamos. Y si estuviera acá de este lado, estaríamos estableciendo de que tenemos que rechazar y no pertenecería a la población. Entonces, pasamos a la parte de características relacionadas con la distribución binomial. Una distribución de la población binomial se caracteriza de que es discreta y utiliza ampliamente, es muy utilizada y describe una variedad de procesos de interés para los administradores, para los ingenieros también, sobre todo los industriales que ven defectos o también directamente para los químicos si se quiere ver una condición. O sea, esto cumple la condición o no la cumple, ¿verdad? Por otra parte, describe también datos discretos, no continuos, que son resultado de un experimento conocido como proceso de Bernoulli. Es un honor matemático del suizo nacido en el siglo XVII, Jacob Bernoulli. El lanzamiento de la moneda no alterada es un número fijo de veces en un proceso de Bernoulli y los resultados de tales lanzamientos pueden representarse mediante la distribución binomial de la población. Éxito o fracaso, de que dé cara o que dé sol, ¿no?
Entre entrevistados para prueba de aptitudes, por ejemplo, si cumple o no cumple cierta característica de aptitudes. También puede ser descrito como un proceso de Bernoulli. Por otro lado, la distribución de frecuencias de la duración de las luces fluorescentes en una fábrica se podrá medir mediante una escala continua de tiempo y no podrá ser clasificada por una distribución binomial. Aquí ponen un ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero ver el tiempo que dura fallar una lámpara fluorescente, pues no puedo utilizar este dato. No mide tiempos, mide condiciones de que se cumplen y no se cumplen. Entonces, continuando, bajo ese proceso de Bernoulli podemos utilizar resultados de lanzamiento de una moneda no alterada de cierto número de veces. Por ejemplo, el proceso de Bernoulli, podemos describir el proceso de la siguiente manera. Cada intento es un lanzamiento independiente, ese es un caso. Tiene solamente dos resultados, cara o cruz, sí o no, éxito o fracaso. La probabilidad del resultado de cualquier intento de lanzamiento permite tener un dato fijo, ¿sí? Con respecto al tiempo. Una moneda no es alterada, la probabilidad de obtener cara siempre va a ser 0.5, o sea, un medio. Cada lanzamiento, independientemente del número de veces que se lance la moneda. Claro, los intentos son estadísticamente independientes, es decir, el resultado de los lanzamientos no afecta el resultado del próximo lanzamiento. Cada proceso de Bernoulli tiene su propia probabilidad, característica de ese evento, y considera una situación a lo largo de un tiempo determinado. 7/10 partes de todas las personas que solicitan cierto tipo de trabajo aprueban el examen de aptitudes. Nada más 7 de cada 10. Diríamos que en este caso la probabilidad característica es 0.7, pero podríamos describir el resultado del examen como Bernoulli solo si tenemos la certeza de que la fracción de los que aprueban el examen, 0.7, permanece constante en el tiempo. No, esto no es constante en el tiempo, ¿verdad? O sea, características de que cumple o no cumple es una situación, pero esto no es fijo, o sea, sí tiene variabilidad dependiendo del tipo de característica, del tipo de empleo que se esté solicitando, ¿no? Desde luego que otras características del proceso Bernoulli también deben cumplirse. Cada examen tendrá que tener solamente dos resultados, éxito o fracaso. Todos los resultados de cada prueba deberán ser estadísticamente independientes. Entonces, para obtener el cálculo o los estimadores de la parte de distribución binomial, en un lenguaje más formal, el símbolo de P representa la probabilidad de tener éxito. En el caso de los exámenes pudiera ser 0.7 en este ejemplo. Y el símbolo de Q es igual a 1 menos P. Es la probabilidad de que resulte un fracaso. O sea, la otra parte del suceso. Acuérdense que la probabilidad es 1. Si nuestros éxitos es 0.7, nuestros fracasos tendrán que ser 0.3 para que alcance el 1. Para representar cierto número de éxitos utilizaremos el símbolo R. Y para representar el total de los intentos o ensayos utilizados utilizaremos el símbolo N. Las situaciones que analizaremos en el número de ensayos está fijo desde antes de empezar el experimento. Nosotros ya sabemos cuántas situaciones vamos a tener, ¿no? Y calculamos para utilizar este lenguaje un problema sencillo, las posibilidades de obtener exactamente dos caras. En cualquier orden, en 3 lanzamientos de una moneda no alterada, simbólicamente expresamos los valores de la forma siguiente. P es la probabilidad de características o probabilidad de tener éxito. 0.5, de la forma independiente, ¿no? De un solo lanzamiento. Y por lo cuanto el fracaso es la probabilidad de fracaso es 1 menos P. También tenemos 0.5, o sea, tenemos 50 y 50. Pero aquí estamos buscando el número de éxitos, 2 éxitos. ¿Y en cuántos intentos? En 3. Este experimento son repeticiones, es decir, la probabilidad de éxito siempre es la misma. Entonces, podemos resolver bajo la siguiente fórmula binomial. Y nos dice que la probabilidad de R éxitos en n intentos, es decir, el n factorial se divide entre el R factorial multiplicado por n menos R factorial, ¿sí? Todo eso menos esa resta factorial multiplicada por P a la R y Q n menos R.
¿sí? Entonces, esta sería la formulita para calcular nuestra probabilidad de éxitos en N. Este es el parámetro que de cierta manera la parte binomial utiliza para generar todo el proceso de cálculo. Ahora, las medidas de tendencia central con respecto a la dispersión y la distribución binomial se pueden calcular bajo lo que vemos aquí, ¿sí? Sería la multiplicación de n por p para obtener mu. Antes de este capítulo, analizamos el concepto de lo que viene siendo el valor esperado, o bueno, si no lo hemos visto, lo que viene siendo el valor esperado es lo equivalente a la media en una distribución normal. La distribución binomial tiene un valor esperado, o sea, su media, y una desviación estándar también. Pero veremos la forma en que ambas medidas estadísticas se pueden calcular para la parte binomial. De manera intuitiva, podemos pensar que si una cierta máquina produce partes buenas con P es igual a 0.5, entonces a la larga, la media de distribución a las partes buenas de la producción será de 0.5 veces la producción total. Si tiene una probabilidad de 0.5 de obtener cara a lanzar una moneda no alterada, después de un número grande de lanzamientos, la media de la distribución binomial del número de caras será 0.5 veces el número total de lanzamientos. Simbólicamente podemos representarla como les mencionaba, ¿sí? En la que n es el número de ensayos y p la probabilidad de tener éxitos. Y podemos calcular también su desviación estándar bajo el siguiente fórmula, que sería sigma es igual a la raíz de n por p por q. Entonces, con eso tendríamos caracterizado tanto la media como la desviación estándar de una distribución binomial. Estos son algunos de los parámetros, pero ya con eso nos damos una muy buena idea de cuáles son los parámetros que manejan para hacer los cálculos necesarios. Luego aquí vemos ahora la distribución Poisson y ejemplos de uso de la distribución Poisson. Se utiliza para describir ciertos tipos de procesos, entre los que se encuentra la distribución de llamadas telefónicas que llegan a un conmutador, las situaciones de pacientes que requieren el servicio de una institución de salud, la llegada de camiones o automóviles a una central de cobro y el número de accidentes registrados en ciertas intersecciones de una carretera. Para eso nos sirve, o sea, son eventos que se dan en cierto tiempo o en ciertas secciones o en ciertas áreas. Estos ejemplos tienen en común un elemento. Pueden ser descritos mediante una variable aleatoria discreta que toma valores enteros, pero muy cercanos al cero. 1, 2, 3, 4, 5, 0, etc. El número de pacientes que llegan al consultorio de un médico en cierto intervalo será 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el caso también de la escala de Likert pudiera entrar aquí en la distribución Poisson. O algún otro número entero. De manera parecida, si usted cuenta el número de automóviles que llegan a una caseta de cobro de alguna carretera durante un periodo de 10 minutos, el número será 0, 1, 2, 3, 4, 5, así consecutivamente. De esta sección, la distribución Poisson debe su nombre a Simeon Denis Poisson, de 1700 a 1840, francés, que desarrolló la distribución a partir de estudios que realizó durante su última parte de su vida. Y aquí vemos la formulita. La población es grande y la población de éxito es pequeña. O sea, plantea en promedio de ocurrencia en relación a que aquí la P de X lambda es igual a lo que viene siendo E a la menos lambda por lambda a la X entre X factorial, siendo lambda el tamaño de la población multiplicado por la probabilidad de éxito, ¿sí? Así obtenemos primero lambda y luego realizamos el cálculo desarrollado posterior de esta fórmula basado en el número de éxitos esperados y el promedio de lo que viene siendo la lambda, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esta distribución? Y estas características nos dice para el caso de el número de vehículos que pasan por una sola caja de una caseta
de cobro a una hora de pico sirve para ilustrar las características de la distribución de la población de Poisson. El promedio, la media del número de vehículos que llegan por hora pico puede estimarse a partir de datos sobre el tráfico que se llegan a disponibles, ¿no? Que se tengan disponibles. Si la distribución, la hora pico en periodos intervalos de un segundo cada uno, encontraremos que las siguientes afirmaciones son verdaderas. Sí, o sea, si dividimos la hora pico en intervalos de un segundo cada uno, encontraremos las siguientes afirmaciones que son verdaderas. La probabilidad de que exactamente un vehículo llegue a una caja por segundo es muy pequeña y es constante para cada intervalo en un segundo. La probabilidad de 2 o más vehículos lleguen en un intervalo de un segundo es tan pequeña que la podemos asignar a un valor de 0. El número de vehículos que llegan a un intervalo dado de un segundo es independiente del momento en que dicho intervalo se presenta en la hora pico. El número de llegadas en cualquier intervalo de un segundo no depende del número de llegadas en cuanto a otro intervalo en un segundo. Ahora, estamos en disposición de generalizar a partir del ejemplo de la caseta de cobro, aplicar a estas características a otros procesos. Si estos nuevos procesos cumplen con las mismas 4 condiciones, entonces podemos utilizar la distribución de Poisson para describirlos. Ahora, para los parámetros de estimación de Poisson, que también ya los habíamos visto anteriormente, aquí no lo único que faltó que escribiéramos en la anterior fórmula es la base E, ¿sí? Que es la base de los logaritmos neperianos o naturales elevada a lambda potencia negativa. Este es el detalle, ¿no? De que hay que considerar esta parte de la fórmula, no dejarla pasar porque así se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, terminamos con Poisson y ahora nos pasa a ver la hipergeométrica. Pasamos a ver la hipergeométrica. ¿Y qué es la distribución hipergeométrica? La distribución correcta para calcular el riesgo del consumidor a menudo se aproxima con la distribución binomial. ¿Sí? O sea, es muy próxima también a la distribución binomial. Como Mauren hace un muestreo sin reemplazo, en este caso la distribución binomial no es distribución correctamente para calcular la probabilidad. La distribución adecuada es un pariente de la binomial como la distribución hipergeométrica. Es práctica común utilizada en la distribución binomial para aproximar el riesgo al consumidor. Esta aproximación siempre sobreestima el verdadero valor del riesgo del consumidor, siempre que éste es menor a 0.5. Con el esquema del muestreo de Mauren, la probabilidad binomial aproximada de aceptar un lote de 1000 unidades con 20 unidades defectuosas se calcula utilizando la ecuación mostrada en la parte superior, con n de 100 y p de 0.02. En consecuencia, la probabilidad aproximada de que la remesa sea aceptada es de 0.1326 más 0.2707, que es igual a 0.4033. Este es lo que calcula por medio de la binomial, pero la hipergeométrica es más exacta con estos datos y nos da 0.3892, de modo que la aproximación es bastante buena, pero realmente el error es solo de 1.41 entre 3.897 o es el 3.6% aproximadamente. Cuando más pequeña sea la fabricación del lote muestreado, mejor será la distribución binomial, pero si el lote crece, como generalmente estas producciones de 1000 lotes de 1000 unidades son pequeñas, entonces nosotros debemos utilizar la hipergeométrica. ¿Sí? Es preferente. Pero bueno, entonces aquí vemos la fórmula que utiliza la hipergeométrica y nos damos cuenta que habla del tamaño de la población, ¿sí? De n, o si es una muestra de n minúscula, que en el caso el número de éxitos esperados y el número de éxitos esperados en la población. Aquí se multiplica por lo que viene siendo el K y la X
de mi población y de mi número de éxitos esperados, y se divide entre n mayúscula y n minúscula, el tamaño de la población y el tamaño de mi muestra. Así que sería la distribución de la probabilidad de xnkn, ¿sí? Entonces, con esto terminaríamos la exposición de distribuciones de probabilidad y continuaríamos nada más poniéndonos de acuerdo para ver cuándo empiezan a exponer las faltantes. Gracias.